Estamos en tiempos tan, pero tan difíciles que todavía hay más y más confusión en quién es Jesucristo y por qué es tan importante y vital recibirlo únicamente a Él para poder llegar a Dios el Padre. En el libro de Juan, que es uno de los libros que muestra mucho lo que es el amor de Dios, porque en este evangelio muestra que tanto ama Dios al ser humano que ha entregado a Jesucristo para que, muriendo Él en nuestro lugar, podamos nosotros alcanzar salvación y vida eterna. En el mismo capítulo 14 del libro de Juan, en el título dice Jesús, el camino al Padre. Hay muchos refranes en este mundo que uno de ellos dice que todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos podrán conducir a Roma, a China, a Italia, a cualquier país del mundo. Pero si aquí en la Biblia dice que Jesús, el camino al Padre, como así también Él se muestra como la puerta, como la verdad, Él no está diciendo que es una puerta. Él no está diciendo que es una verdad. Él se afirma como la verdad absoluta y única, como la puerta absoluta y única. Es decir, que por otra puerta o por otra verdad no se va a llegar al Padre, únicamente es por medio de Jesús. Una de las formas en las que nosotros podemos interpretar o tratar de entender qué representa Jesús delante del Padre para nosotros, Él se viene a mostrar como el Hijo, es decir, como ninguna religión va a conducir a la verdadera salvación que Dios el Padre ha determinado, tuvo que venir de parte de Dios el Padre, el Salvador que viene a ser Jesús. Y esa forma es que desde la misma naturaleza del Padre, o sea, de Dios el Padre, de Yahweh de los ejércitos, sale Jesús. Por eso, como yo tengo allí en uno de los textos, allí en la parte superior, dice, el Padre y yo uno somos. Eso está en Juan 10:30. Y allí también en Juan 14, que es el que estoy leyendo ahora, Juan 14:28 dice, el Padre es mayor que yo. Es decir, cuando en el Génesis el Padre está creando, el Padre crea solo con el hablar, con su palabra. Y esa palabra es Cristo Jesús. Por eso es que cuando Cristo viene a la tierra a cumplir lo que Adán no pudo cumplir, Cristo es, como decir, la propia Biblia encarnada, hecho carne, hecho ser humano. Por eso es que Él comparte la divinidad de siendo ser humano y 100% Dios a la vez. Porque Él cuando vence a Satanás lo hizo como ser humano. No lo hizo con todo el poder que Él tiene como rey, como creador. Él lo hizo como humano, que era lo que le tocaba hacer a Adán. Entonces, en este capítulo 14, como título tiene Jesús, el camino al Padre. Ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna creencia humana nos puede conducir a la salvación, a Dios el Padre. Porque dice el libro de Romanos que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos prácticamente inhabilitados, imposibilitados de poder buscar a Dios, de poder llegar a Dios, de poder salvarnos por solo orar o por solo hablar con Él. Tiene que venir el Salvador para que entonces, cuando Él realiza el sacrificio y nosotros
centramos nuestra fe en Jesús, entonces ya Dios el Padre no nos ve a nosotros, sino el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Dando un pequeño contexto de esto, me voy a ir a otros capítulos y versículos para que sigamos entendiendo un poco quién es Jesús, qué representa Jesús ante Dios el Padre y qué tiene que representar para nosotros, porque sencillamente, si tú recibes a Jesús o rechazas a Jesús, cual su nombre real es Yahshua, nosotros lo conocemos como Jesús, estás recibiendo o rechazando a Dios el Padre. La palabra Dios es un título, no es un nombre. Cuando se dice Dios, se está hablando de la divinidad, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si tú rechazas a Jesús o recibes a Jesús, estás teniendo el acceso o la imposibilidad de llegar a Dios el Padre. Por eso es que siempre estamos hablando de Cristo Jesús, Cristo Jesús. El propósito final es llegar a Dios el Padre, pero cuando Cristo viene a la tierra, viene a hacer lo que Adán no pudo hacer, que es comportarse como hijo, obedeciendo a Dios el Padre en todo y rechazando el pecado. Cristo se viene a convertir en nuestro Señor, nuestro hermano mayor, para que entonces nosotros podamos ser recibidos ante Dios el Padre por adopción, no por creación. Hay muchas creencias también o filosofías humanas que dicen que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Desde la caída de Adán y Eva estamos separados. Por eso es que por medio de Cristo venimos a ser constituidos hijos de Dios. Eso está en el libro de Juan en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Dice que entonces somos injertados o agregados, adoptados es la palabra. Adoptados, como si hubiésemos sido extranjeros, ahora somos adoptados como hijos de Dios. Yo tengo aquí un versículo del Antiguo Testamento. Estoy ahora aquí leyendo, o lo que di la introducción fue del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y para que en parte se vea que todos los libros se conectan, del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 43, desde el versículo 10 hasta el 13, dice lo siguiente. Dice, el Señor dice, aquí está hablando Yahweh de los ejércitos, el Padre, Dios creador. Dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo elegí. Por eso me conocen, creen en mí y entienden que yo soy el único Dios que existe. Antes de mí no hubo Dios y después de mí no habrá otro. Solo yo soy el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. Ahora voy a conectarlo con uno de los tantos que hay en el Nuevo Testamento y que sigue haciendo ver quién es Cristo Jesús. Y es muy importante que se entienda esto, sobre todo para estos tiempos que son y van a seguir siendo fuertes espiritualmente. Para los que creen y para los que no creen. Para el que no cree se les puede hacer más tinieblas y terminen perdidos por completo. Y para los que creemos nos va a costar más afirmarnos, orar, congregarnos, buscar del Señor, hablar a otros, etc. Eso estuvo en el libro de Isaías 43 del 10 al 13. Allí mismo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, versículo del 11 al 12, yo estoy leyendo esta traducción, Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice, este Jesús es
versículos del 11 al 12. Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Y aquí viene el versículo determinante. Solo en Jesús, en Yahshua, en Jesús, hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Eso está en el libro de Hechos. Vamos ahora a otro libro, que este va a estar un poco más extendido, pero todo es necesario para que se siga dando a entender quién es Jesús. Porque lo importante es a quién estás recibiendo o a quién estás rechazando. Y esa oportunidad únicamente la vas a tener es en vida. Mientras sigas escuchando palabra de Dios, se abre tu entendimiento, pero si te sigues rehusando o si eres una persona que se rehúsa a escuchar mensaje del Señor, sencillamente te estás condenando. Porque si el último día de la vida del ser humano se va sin conocer de Cristo, lamentablemente esa alma se perdió para siempre. Cuando le toque al Señor llamarnos a resurrección, tanto para muertos eternamente como para vida eterna. Voy a leer ahora el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Dice: para que veamos cómo habló Dios en el tiempo pasado y cómo habla desde Cristo en adelante. Dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso sería en el Antiguo Testamento. En muchas maneras, parciales y variadas. Verso 2. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo. O sea, como lo hacía ya, lo sigue haciendo acá, pero ahora por medio de Jesús. Dice: Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo. La representación que yo, o explicación que yo decía, cuando el Padre hablaba y la palabra salía y creaba, esa palabra es Cristo Jesús. Esa misma palabra se hizo carne. La misma Biblia, lo que Dios determinó para que nosotros podamos entender el conocimiento para salvación, esa misma palabra como Dios creaba, es Cristo Jesús hecho carne. Entonces dice: Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Verso 3. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Este universo, el planeta Tierra, todo lo que existe, todo lo que tiene vida, todo lo que se sostiene, sigue su curso, su trayecto, el día a día es porque Cristo mismo lo sostiene con su palabra, con su poder. Dice allí mismo: después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono. Es decir, después que Cristo realiza el sacrificio aquí en la tierra, después de que su sangre es derramada por completo, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo tenía que morir y derramar toda su sangre. Cuando Él resucita, se aparece a los discípulos, entonces se cumple lo que dice aquí. Después de haber hecho purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Es decir, Él está ahora, o desde que realizó el sacrificio, Él está a la derecha de Dios el Padre, donde siempre estuvo. Él lo que hace es volver otra vez a la gloria de Dios el Padre. Dice el verso 14:
Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de ellos, que el de los ángeles. Dice el verso 5. Dios nunca le dijo esto a ningún ángel. Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo a ningún ángel, yo seré su padre y él será mi hijo. Dice el verso 6. Además, al presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Otra vez, que todos los ángeles de Dios, Dios, como dije, título, deidad, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles, el que hace a sus ángeles, Él hace que sus ángeles sean vientos y siervos, llamas de fuego. Es decir, toda la creación, todo lo que Dios creó, hablando otra vez título, deidad, divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la creación fue hecha por medio de Cristo y para Cristo. Y en esa deidad siempre entre ellos tres, porque es el mismo Dios. Por eso daba la representación que está Dios el Padre y quien habla o la voz del Padre es Cristo mismo. Por eso es que Cristo cuando se hace carne, se hace cuerpo humano estoy hablando, Él viene a cumplir lo que Adán en ese tiempo no pudo, y por eso es que entonces Cristo le quita a Satanás el imperio de la muerte. Él dice, yo tengo ahora las llaves del infierno y de la muerte. Todo le pertenece a Él. Por eso es que en Él está la vida, está en darla y quitarla, más de la propia muerte es cuando llama a resurrección a los que van a condenación y también a los que son para vida eterna. Eso que leí está en el libro de Hebreos. Vamos a otro, sigue siendo del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6, que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice aquí, ya que Él quiere que todos sean salvos. Ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. No dice una verdad, dice tajantemente la verdad. Dice allí mismo en el 5, existe solo un Dios. Divinidad. Título. 13 representaciones, pero es un Dios, uno solo. Dice otra vez allí, el 5, existe un solo Dios y existe un solo mediador que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Este sigue siendo uno de los versículos muy tajantes y específicos que sigue determinando quién es Jesucristo. Por eso lo vuelvo a mencionar, a quién estás recibiendo o a quién estás rechazando. Y esto es importante porque estamos hablando de vida eterna. No estamos hablando de cosas humanas, no estamos hablando de algo material, no estamos hablando de un negocio, de un trabajo, Estamos hablando de la eternidad y lo importante que es esto. Por eso es que estamos tan centrados y ahora más apresurados en que conozcan la verdad. De nuevo, en saber a quién recibes o a quién rechazas. Dice que Cristo logró la paz entre los seres humanos y Dios. Dice allí mismo en el 6. Quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos, pero de todos los que le reciben. Porque si fuese que Cristo en el sacrificio que hizo, todos sin hacer nada,
son salvos, entonces ¿para qué proclamar el nombre del Señor? ¿Y para qué proclamar que hay que buscar de Él? Sencillamente Él hubiese hecho el sacrificio y cada quien viva su vida como quiera. Y no es así. Por eso, como dice aquí, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Es decir, la invitación siempre se está haciendo a que reciban al Señor. Pero si esta persona o estas personas a quienes se les hace la invitación siguen rechazando al Señor, entonces son ellos mismos quienes no quieren venir a salvación y vida eterna. Son ellos mismos, estas mismas personas, quienes no están entrando a la salvación que Dios el Padre ha dado por medio de Yahshua, de Jesús. Dice allí mismo, Jesús llegó en el momento oportuno, es decir, en el tiempo exacto de Dios, como es Él, perfecto, y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Como dice el libro de Juan, que tan grande es el amor de Dios el Padre, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando entendemos que por el pecado de Adán y Eva, el ser humano está pagando consecuencias de eso, muy fácilmente puede decir, ¿por qué tengo que pagar yo por el pecado de otro? Y sencillamente Dios el Padre te va a decir, o me va a decir a mí, en mi caso yo soy creyente y convertido, pero en el caso tuyo, si es que conoces o no, en este caso si es que no conoces, tú le puedes preguntar eso a Dios cuando te toque tu momento. ¿Por qué tuve que pagar yo el pecado de otras personas, en este caso Adán y Eva? Y Dios el Padre te va a decir, es que por eso mismo yo envié a Cristo a la tierra, para que te salves, para que aceptándolo, viviendo la vida de obediencia, viviendo el Evangelio por medio de Él, de lo que Cristo establece, entonces tú te salvas. Y eso sería sencillamente un pensamiento o una forma de entender una de las tantas verdades que Dios puede y que va a mostrar al ser humano. A todo aquel que va a creer que delante de Dios el Padre el día del juicio puede estar con alguna excusa. Sencillamente por eso es que Cristo viene para realizar el sacrificio y el ser humano pueda tener salvación. Entonces, como dice allí, se dio testimonio de Cristo Jesús en el tiempo oportuno. Otro de los versículos y capítulos también muy determinantes de que sigamos viendo quién es Cristo Jesús, a quién recibes o a quién rechazas. Dice en el libro de Colosenses 1, del 12 al 16. Eso también es Nuevo Testamento. Dice el 12, darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Esta luz es Jesús. La Biblia dice que cuando Cristo vino, nosotros estábamos en tinieblas. Y como Él es luz, entonces luz nos resplandece. Eso está en el principio de los evangelios, en el libro de Marcos por lo menos. Capítulo 1 dice eso y Mateo también. Cuando comienzan los evangelios. Dice el versículo 13. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Otra vez, Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Desde que entra el pecado al mundo, nosotros le pertenecíamos a Satanás y a este sistema. Estábamos esclavizados a él y atados para muerte. Por eso es que Cristo viene para deshacer las obras de Satanás y llevarnos a su reino de luz admirable. Dice allí el 14, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados.
Viene allí mismo ahora los más determinantes del libro de Colosenses. Dice, como título tiene, cuando miramos a Cristo, vemos a Dios. Divinidad, deidad. Dice el 15, nadie puede ver a Dios. Es decir, en su gloria completa, nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver al Padre ni a la divinidad completa. Entonces, ¿qué hace el Padre? Una parte de su gloria, por eso es que Cristo dice, yo he salido del Padre, porque una parte de su gloria, representado como hijo, es quien viene a la tierra. Dice allí el 15, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Pero allí hay que diferenciar. Otra vez, Dios es un título, pero cuando dice Cristo es Dios, es decir, Cristo es una parte de la gloria de Dios el Padre que nosotros sí podemos ver, resistir, tener con Él. Es que incluso cuando en el libro de Apocalipsis, cuando Juan está ante el Señor, él cae sin fuerzas y cae desmayado. O sea, tampoco es que podemos resistir la gloria del Señor. Pero hasta donde Dios puede tratar con el ser humano y presentarse ante seres humanos o seres angelicales que también viven entre nosotros en la tierra, Dios permite por medio de Cristo que esas experiencias el ser humano o el ser angelical las pueda resistir. Entonces dice allí, otra vez el 15, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Dice, Él existe antes de la creación. Él existe antes de la creación, porque Cristo es co-creador. Cristo no es un ser creado, como hay una de las religiones que a Cristo lo hacen ver como un ángel. Eso no es así, eso es una blasfemia. Cristo no es un ángel, Cristo es co-creador. Cuando el Padre creaba, Cristo ya estaba con él, asimismo el Espíritu Santo. Cuando el Padre reordena la tierra, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí estaba Cristo creando y el Espíritu Santo reordenando. Entonces siempre han existido ellos tres, no son creados. Ellos son infinitos, no tienen principio y no tienen fin. Dice otra vez allí el 16. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Todo le pertenece a Él y es supremo en todo. Dice el 16, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que se ve, y aquí es lo que nosotros tenemos que entender, que hay un mundo espiritual muchísimo más real que este mundo terrenal en el que estamos y al cual le queda poco tiempo. Dice, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean los seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y aquí habla de orden y de jerarquías. Vuelvo a repetirlo. Seres espirituales, poderes, autoridades, gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. El hecho de que Lucifer se haya rebelado contra el Señor y aún sus ángeles que también decidieron seguir a Lucifer, ellos también fueron seres creados por Cristo. Pero como tú y como yo tenemos libre decisión de decidir hacer lo uno o lo otro, hacer lo bueno o hacer lo malo, ellos decidieron rebelarse contra el Señor y se convirtieron entonces en nuestros adversarios. Pero ellos también fueron creados por nuestro Señor Jesús. Y ahora uno de los
libros más determinantes o más específicos para estos tiempos finales, que es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, por eso es que en esa imagen, en ese video, es solo para que se pueda representar que Cristo, como está actualmente después que Él hizo el sacrificio, ya Él no está como cuando el ser humano lo vio crucificado, irreconocible, bañado en sangre, corona de espinas, clavado en una cruz, vergüenza completa que pasó el Señor. Cristo ya no está así. Cristo ahora, desde ese momento en el que Él sube a los cielos y se sienta a la derecha de Dios el Padre, su aspecto es otro. Primero porque desde que Él resucita tiene un cuerpo glorificado. Ya la obra que Él tenía que cumplir la realizó. Y la Biblia dice cómo está Él actualmente con un cuerpo transformado, y para imaginación o representación gráfica de nosotros los seres humanos, ahora con esto de la tecnología de la inteligencia artificial, hay unos diseños como este que tengo allí, que muestra en parte cómo va a venir el Señor, que lo estamos esperando. Ese es el evento más grande que el cristiano está esperando, que es el levantamiento de la iglesia. Pero ¿cómo es el aspecto del Señor? En el libro de Apocalipsis, el Señor le muestra a Juan, se lo lleva en el espíritu para que vaya al futuro, escriba, vea, viene al presente, escribe, va otra vez al futuro, ve, observa, escucha, viene otra vez al presente y escribe. Y es así como entonces se deja el libro de Apocalipsis para los tiempos de nosotros los convertidos a Cristo, y los que cada vez que vengamos a la Biblia, nuestro velo espiritual va disminuyendo. Es decir, el Señor va quitando velos espirituales todos los días o todo momento que vengamos a la Biblia, sí o sí va a suceder eso. Porque el ser humano es ciego, es sordo hasta que viene a la Biblia. El ser humano es idólatra, egocéntrico, arrogante hasta que viene a la Biblia. Cuando venimos a la Biblia, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No vamos a entrar al reino de Dios como religiosos, como arrogantes. No vamos a entrar al reino de Dios como idólatras. Y la idolatría abarca todo en general, porque el ser humano no solo puede idolatrar una piedra, una imagen o una estatua que no tiene vida, sino que también se puede idolatrar a sí mismo. Puede idolatrar a su esposo, esposa, pareja, hijos, y más allá, como lo es también con los astros, con la creación directamente del Señor, el sol, la luna, las estrellas, lo material, etc. Leo aquí en capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 11, para que veamos cómo es el aspecto de nuestro Señor Jesús, y cuando venga, vendrá para juicio. Primero a rescatar a su iglesia, pero sobre el mundo traerá juicio. Por eso es que lo que se está viendo en el mundo cada vez se va a ir agravando, va a ir en aumento hasta que venga el día del Señor. Dice capítulo 1, versículo 11, yo soy el alfa y la omega, primero y último del mundo y de nosotros los seres humanos, que tenemos principio y fin. Él no tiene fin. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice allí mismo Juan, cuando me volví para ver la voz que hablaba conmigo, cuando él se da la vuelta, vio 7 candeleros de oro.
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí vamos imaginando cómo es una vestimenta larga del Señor y un cinto dorado en su pecho, de oro. Dice el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Vayan imaginándose o ve imaginándote lo que está ya hablando aquí, cómo es el aspecto del Señor. Dice, sus ojos como llamas de fuego. Por eso como sale allí en esa imagen, que es solo una pequeña o una representación gráfica para nuestra imaginación, como es el aspecto de nuestro Señor. Dice el 15, y sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno. Y evidentemente eso representa juicio, porque cuando el Señor venga, donde pise es para juicio. Ya el Señor no va a venir con amor, porque la muestra de amor todavía hoy está disponible. Repito otra vez, si es que eres tú una persona que todavía está rechazando al Señor, todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo, todavía está la bondad y el amor de Dios, que lo único que demanda es arrepiéntete de tu vida, recibe al Señor y comienza a santificarte para el Señor. Santificarse es apartarse del mundo y consagrarse para Dios, pero únicamente por medio de Jesús, no por algún otro camino inventado por el ser humano. Dice allí el 15 otra vez, y sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Sigue imaginándote este escenario tan maravilloso, pero que también es intimidante. Porque vuelvo a repetir, el Señor ahora sigue hablando con misericordia, paz, amor, pero cuando venga el Señor no va a ser sino para juicio. Dice el mismo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su boca, la palabra, con la palabra que Él creó y sigue sosteniendo al mundo, con esa misma palabra, cuando toque ejecutar juicios, destruye todo. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si humanamente, que sería una locura y a quien nadie se le aconseja hacerlo, si humanamente un ser humano en la hora pico o en el mediodía exacto, que está el sol más brillante y fuerte, se le ocurre a uno quedarse fijo mirando al sol, evidentemente se te va a dañar la vista. Eso es algo que ya uno lo sabe, no necesita experimentarlo. Entonces, imagínate este escenario del Señor, lo que es su rostro tan hermoso, que evidentemente tan resplandeciente que uno no puede verlo. No puede. Entonces por eso dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, en la totalidad del resplandor del sol. Dice que allí era su rostro. O sea, es una imagen para nosotros tener una idea de lo que podemos ver actualmente, que es ese sol que está allí todavía hasta que el Señor ya lo mueva de allí, todavía resplandece. Entonces no podemos, y humanamente no podemos ver el sol, cuánto más sería ver la gloria del Señor. Y dice allí mismo de Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Evidentemente cualquier ser humano, cualquier ser angelical que esté ante el Señor,
sencillamente no va a soportar tanta gloria y a uno directamente hasta el cuerpo ya se inclina ante él. Y allí mismo dice, y él puso su diestra, su derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Yo necesitaba mostrar esta parte, la cual me encantaría que tú compruebes por la Biblia. Porque siempre lo que se predique es necesario que toda persona que no conoce y en ese momento está conociendo, o si ya conoces de la palabra, que lo compruebes con la Biblia, que lo compruebes tú mismo. Porque siempre tenemos que juzgar, es decir, estar atentos y analizar qué se está predicando, porque se está hablando palabra del Señor. Y esto es para vida eterna. Esto no es cosa del mundo, ni para el mundo. Y ahora, en base a cómo comencé explicando quién es Cristo, a quién recibes o a quién rechazas, he llegado al libro de Apocalipsis. Y ahora, para ir un poco más profundo, para que veamos otra vez lo que dije desde el principio. Cristo sale del Padre. Es la gloria representada o representado como hijo que sale de Yahweh de los ejércitos, de nuestro Creador. Y Él es la imagen que Dios el Padre determinó que el ser humano y seres angelicales pueden ver y hasta cierto punto soportar. Mas sin embargo nos pasaría como a Juan, que caemos desmayados ante el Señor. Y hay una parte de Apocalipsis, que es la que tengo acá, para que veamos que adorar a Cristo es adorar a Dios el Padre. Por eso es que Él es uno, no son tres dioses. Es uno. Lo que pasa es que Dios el Padre envía a Cristo como Salvador, pero Él es una parte de la gloria completa del Padre, como lo tengo yo allí en el título, en Juan 10:30. El Padre y yo somos uno, y como está allí también en Juan 14:28. El Padre es mayor que yo. Es decir, la gloria completa no podía venir a la tierra. Entonces el Padre dice, bueno, voy a enviar a mi Hijo, o para que el ser humano entienda, diré este es mi Hijo. Es una parte de la gloria completa de Dios. En el mismo libro de Apocalipsis, para que veamos otra vez la importancia, lo vital que es que tú recibas a Cristo, y sobre todo te aconsejo que te apresures, porque a este mundo no le queda mucho tiempo y el ser humano no sabe si al otro día despierta. Así que esto lo digo con sentido de urgencia. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el rollo y el cordero, voy a leer en el capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. El título es El rollo y el cordero. Esto es cuando Juan está viendo que no hay ser humano ni ser angelical digno de tomar el rollo de la mano de Dios el Padre para desatar sus sellos. Pero uno de los seres vivientes le dice a Juan que no llore porque el cordero de la tribu de Judá ha vencido, que es Cristo Jesús. Y entonces se viene a representar aquí es la adoración. Veamos qué sucede en este escenario. Dice el capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie
un cordero como inmolado. Cristo es el cordero inmolado de Dios el Padre para salvación del ser humano. Entonces dice aquí, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice el verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es decir, viene Cristo, se acerca a Dios el Padre y toma el libro que tiene el Padre en la mano derecha. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Otra vez, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué lo digo con este tono un poco fuerte? Porque si esto fuese apostasía, idolatría, ¿cómo iba a permitir Dios el Padre que alguien aparte de Él recibiera adoración en ese mismo momento delante de Él? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Padre, que yo lo leí en versículo de Isaías, en el capítulo de Isaías, perdón, cuando dice, fuera de mí no hay quien salve, no hay otro Dios, lo dice Dios el Padre en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 43. Correcto, capítulo 43. Y en el Nuevo Testamento yo leí otros versículos como el libro de Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:15, 2:5, perdón, 1 Timoteo 2:5, que dice, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y en Hechos 4:12 que dice, y en ningún otro hay salvación. Si esto fuese contrario a lo que Dios el Padre estableció, ¿cómo es que aquí, en el libro de Apocalipsis, el Padre está permitiendo la adoración a Cristo delante de Él? Por eso vuelvo a repetir, tienes que saber quién es Cristo, a quién estás recibiendo o a quién estás rechazando. Si recibes a Jesús en tu vida, te arrepientes de tu vida, toda tu vida por completo, pides perdón al Señor, sabes que tienes la necesidad de un Dios que es Él, lo recibes en tu corazón, tienes vida eterna. Y desde allí comienza el Señor a obrar en ti, te transforma por completo, te comienza a hacer vivir la palabra y comienzas a santificarte. Tienes salvación. Pero si eres una persona que todavía sigue rehusándose a rechazar directamente, eso se llama rechazar a Jesús, la ira de Dios el Padre cuando venga sobre la humanidad también estará sobre ti. Y yo te digo esto es para hacerte conocer la verdad. Si es que todavía no conoces o hasta ahora te vas dando cuenta o ahora Dios te permitió escuchar este tipo de mensaje. Por eso lo digo con este sentido de urgencia, pero de urgencia full. Porque a este mundo le queda muy pero muy poco. Muy pero muy poco. Y los que estamos en el Señor y escudriñando, estudiando, metidos de cabeza en la palabra, sabemos que es así. Porque todo se está cumpliendo tal cual como ya estaba escrito desde hace años y años en la Biblia. Entonces dice allí otra vez el capítulo 5, verso 8 por el cual voy. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, todas las oraciones llegan a la presencia de Dios.
Pero hay oraciones que son por justicia, toda, de todo ser humano. Y eso dice la palabra, que esas oraciones, las cuales todo ser humano ha clamado al Señor por justicia, son guardadas allí. Porque más adelante, cuando son derramados los juicios delante de la tierra, dice que un ángel agarró esa copa de incienso y la arrojó a la tierra. Y eso fue fuego. Eso cayó como bolas de fuego. Destrucción, terremoto, todo esto que es lo que le espera al mundo en el poco tiempo que ya le queda. Entonces, esas oraciones, dice aquí, son las oraciones de los santos. Es decir, los santos son los que se convierten a Cristo y se están santificando, que el Señor los está guardando, les está enseñando todo lo que tiene que ver con el Evangelio y el crecimiento espiritual en el Señor. Seguimos allí otra vez. En el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Vean que ahora le están dirigiendo los seres y ángeles este cántico al Cordero. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, tiempo pasado, ya cumplió con eso, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has comprado, sacado de las tinieblas, sacados del reino de Satanás. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso es que de todo el mundo, cuando el Señor llame a su iglesia a subir a los cielos, Él saca de todo el mundo donde tiene a hijos e hijas que son comprados por medio de Jesús, de Yahshua HaMashiach. HaMashiach es Mesías, el Mesías. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice: y reinaremos sobre la tierra. Para hablar sobre la tierra primero tiene que ser levantada la iglesia, y son otros estudios que están más adelante de los 1000 años y todo esto. Pero habla de reinar sobre la tierra. Después que el Señor hace limpieza de la tierra, como sucedió en el tiempo de Noé, el Señor tuvo que hacer limpieza con agua. Pero ahora dice Apocalipsis que Él va a hacer limpieza es con fuego. Fuego que va a caer en los tiempos de los juicios, cuando venga la gran tribulación, los 7 sellos y todo esto. De lo que el Señor te quiere evitar. Pero tienes que venir a Él. Tienes que recibirlo a Él para que Él te pueda librar de esto. No va a haber otra forma. Dice allí mismo en el 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Sigamos imaginándonos este escenario. Alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Verso 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Estos 3 son determinantes. Verso 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Ahí está hablando primero a Dios el Padre. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Otra vez, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
En este capítulo y en estos versículos aquí leídos, vuelvo otra vez como al principio. ¿A quién estás recibiendo o a quién estás rechazando? Si recibes al Señor, es para tu salvación y te lleva a Dios el Padre. Si rechazas al Señor, es para condenación, porque entonces Cristo va a venir, como tengo yo como ejemplo en esa imagen de allí de fondo, va a venir como justiciero a ejercer justicia y juicio. Ya el Señor no viene con lo que hizo al principio, que es el sacrificio por el perdón de tus pecados y mis pecados. Y te digo que todavía esta fecha, 30 de abril del año 2024, todavía hay oportunidad. Todavía es un día más, una noche más que el Señor ha permitido para que la palabra de Él se siga extendiendo por el mundo entero. Pero tienen que saber que cesará un día, dejará ya de propagarse la palabra del Señor, porque es cuando el Señor dice, cuando le preguntan sobre el fin del mundo, ya no el fin de los tiempos, sino el fin del mundo, cuando este evangelio de Jesús sea extendido por el mundo entero, entonces allí vendrá el fin. El Señor lo dice porque sencillamente toda persona cuando sea resucitados, los que somos para vida eterna, pero aquellos que son resucitados para condenación y vergüenza perpetua, como está en el libro de Daniel 2, capítulo 12, a todos se les va a hacer ver, como una pantalla, se les va a hacer ver que siempre el Señor estuvo tratando con ellos. Siempre, 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 siempre. No hubo un momento en el que Dios no lo hiciera. Y Dios les va a mostrar a cada uno de ellos todas las veces que ellos decidieron rechazar. Entonces Dios va a ejercer juicio sobre él. Porque Él es justo. Él es 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Entonces Él tiene que ejercer, tiene que ejecutar juicio. Por eso es que para estos tiempos, aunque muchas iglesias siguen predicando prosperidad, siguen predicando que Dios te ama, pero quédate así tranquilo como estás, no es eso lo que el Señor quiso. Desde que Cristo comenzó su ministerio, después de ser bautizado por Juan, el Señor principia su ministerio diciendo es arrepiéntanse y crean en el Evangelio, es decir, en las buenas noticias de salvación que el mismo Jesús trae. Entonces Cristo te quiere próspero o prosperada a ti y a mí, pero es espiritualmente más allá que la necesidad humana o de las cosas materiales que necesitamos en este mundo. La prioridad del Señor es tu vida eterna, mi vida eterna, la vida de Él. Todo aquel o aquella persona que se convierte a Dios, que deja sus malos caminos y se convierte al Señor. El Señor, el hecho de que se lo haya dicho primero a Israel no quiere decir que para nosotros no. Nosotros no podemos acomodar la Biblia a nuestra conveniencia. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a lo que Dios ha establecido. Y sencillamente Él estableció palabras de vida eterna y salvación. Los mandamientos no son una carga para nosotros. Los mandamientos son por amor a nosotros. Dios nos ha establecido los mandamientos y toda la palabra por completo, para que le conozcamos a Él y para que le obedezcamos. Porque no es solo creer o conocer, es llevar una vida conforme a la palabra, conforme a la Biblia. Hay que vivir el Evangelio, resumido así. Y el Señor es el que nos hace ver por medio de la Biblia si estamos bien o si estamos mal. De entrada, apenas vengamos a la Biblia, sabemos de entrada que estamos mal.
Y es cuando el Señor comienza a hacernos ver en nuestra conciencia todo lo que Dios rechaza, todo lo que ha sido nuestra vida que a Dios le ha ofendido. Entonces comenzamos nosotros a caer en cuenta de lo mal, de lo alejados que estábamos de Él, y Él comienza a santificarnos. Allí viene el proceso de santificación. En ese momento, cuando venimos al Señor, como dije hace un rato también en este mismo video, que nosotros somos ciegos y sordos hasta que venimos a la Biblia. Cuando venimos a la Biblia, el Señor comienza a quitar nuestros velos, nuestra ceguera espiritual, a destapar nuestros oídos y a santificarnos en su verdad. Santidad, eso es santidad. La misma palabra nos santifica conforme cada ser humano, cada persona se va metiendo en la Biblia, o sea, va entrando a estudiar. La Biblia no es para leerla, es para estudiarla. Y así como la estudiamos, aplicarla a nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos obedeciendo y estamos siendo santificados. Dejo hasta aquí este capítulo o estos capítulos que desde el principio hasta el libro de Apocalipsis hacen ver quién es Yahshua. Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el enviado de Yahweh de los ejércitos, de Dios el Padre, para salvación nuestra. Y de nuevo mi consejo: recibe únicamente a Yahshua, a Jesús. No hay ni existirá otro camino. No hay religión que salve, no hay filosofía humana que salve. No hay idolatría, no hay nada creado que salve. Y mucho menos el propio ser humano se puede salvar. O recibes a Jesús y tienes tu salvación eterna, o tajantemente, como dice la palabra, como está en el libro de Juan, capítulo 14, 36, no lo tengo a la mano, pero dice que si recibes al Señor, pasas a vida eterna. Pero quien sigue rehusándose, quien sigue rechazando al Señor, sencillamente para día de juicio, la ira de Dios sigue sobre esa persona. Porque dice la Biblia que la ira del Señor está sobre el ser humano, pero cuando viene Cristo y la persona se convierte a Cristo, Dios quita la ira de él. Dios es amor, pero también es santo y tiene que cumplir su justicia. Y en esa muestra de amor, todavía hasta el día de hoy, la puerta de la gracia, la misericordia, la bondad, la compasión, todavía está abierta. Como en el arca de Noé, como está también en el Nuevo Testamento, dice, como en los tiempos de Noé, todavía la puerta está abierta. Pero te aconsejo, apresúrate, con sentido de urgencia, como muchos hermanos y hermanas en el mundo están predicando. Apresúrate, arrepiéntete de tu vida, invita al Señor Jesús en tu corazón y desde ahí en adelante tienes vida eterna, tienes salvación y el Señor por medio del Espíritu Santo te va a transformar por completo. Eso es una garantía de que sí o sí, de que nuestro Señor Jesús por medio del Espíritu Santo te va a transformar y vas a vivir enamorado o enamorada del Señor para siempre. Gracias por haber escuchado este mensaje y como siempre, que nuestro Yahweh de los ejércitos, nuestro Dios Todopoderoso, te bendiga y te guarde eternamente.